Saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar y en la enseñanza de hoy vamos a ver el modelo de oración que Jesús nos deja en su palabra para que nosotros aprendamos a tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Y vamos a iniciar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra tan hermosa y edificante que nos vas a mostrar. Te damos gracias por tomarnos de tu mano y enseñarnos, Señor. Enseñarnos, Padre Celestial, cómo es esa intimidad, Padre Celestial, que tú quieres con nosotros, que tú quieres desarrollar con nosotros, Padre. Te damos gracias. Que sea tu palabra hablando, enseñándonos y edificándonos, mi Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver el modelo que Jesús deja en su palabra para que nosotros podamos y sepamos empezar una intimidad con Él. Y bueno, Jesús nos vino a dar enseñanza de cómo acercarnos al Padre, de cómo es la esencia de la oración. Y es por ello que nosotros debemos aprender los principios bíblicos de la oración que nos revela en la enseñanza del Padre Nuestro, que se encuentra en la palabra de Mateo 6. Y nosotros que nos hemos acercado a Dios en medio de este proceso de restauración, que realmente fuimos traídos aquí a través de la destrucción de nuestro matrimonio, que fue como fuimos llamados. Muchos de nosotros fuimos llamados a través de la destrucción matrimonial, la salud, las finanzas. Bueno, estamos aprendiendo el lenguaje del reino, estamos aprendiendo la importancia de que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Y por ello es tan importante que aprendamos a comunicarnos con Dios, ya que Satanás sutilmente se ha ido metiendo para transgiversar las enseñanzas, para transgiversar la palabra de Dios, y entonces nosotros no nos comuniquemos de manera adecuada y entonces pidamos conforme a nuestros deseos engañosos. Pero bueno, esta enseñanza que Jesús nos deja en la palabra nos enseña que más que pedir, es que nosotros debemos tener una actitud. Entonces, en el Padre Nuestro se nos enseña la actitud para pedir, ya que esta es una condición de nuestro corazón para podernos acercar a Dios. Realmente a veces pensamos que las oraciones son una serie de rogativas, de súplicas, de peticiones, de lista de deseos, de caprichos que nosotros queremos que a través de Jesús se cumplan en nuestra vida. Y realmente no, realmente el Padre Nuestro es un modelo de oración que nos muestra la actitud que debemos tener. Yo creo que esto es algo que no se nos ha enseñado, ¿no? Es como que se nos ha enseñado a pedir, pero no la actitud al pedir. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, es que tienes que aprender a pedirnos bien las cosas, yo te las quiero dar, ¿no? Nosotros, dice su palabra, que siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, más nuestro Padre Celestial, todo lo que nos quiere dar, ¿no? Pero a veces cuando vienen nuestros hijos con exigencias, nosotros les decimos, a ver, espérate, me lo vas a pedir bien, me lo vas a pedir por favor, me lo vas a pedir con buena actitud. Y en esta enseñanza también se nos enseña a nosotros que nosotros vamos a pedir al Padre, pero se nos está enseñando la actitud como hijos de Dios para poder acercarnos a nuestro Padre y pedirle, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo esta palabra, Jesús y la oración. Y esta oración está en Lucas 11, del 2 al 4, y también se encuentra en Mateo 6, 6. Y la primera instrucción que el Señor nos da
lo encontramos en Mateo 6:6. Y aquí nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y la primera instrucción que Jesús nos da es que al acercarnos al Padre sea de manera genuina, con una actitud genuina. Por eso te decía, Jesús nos está enseñando cómo es la actitud para acercarnos y nos dice que debemos venir sin aparentar nada, no por apariencias, donde nos vean. Inclusive en este proceso de restauración matrimonial, hemos visto que muchas de nosotras, al querer que nuestros esposos vean que somos diferentes, nos ponemos ahí a orar enfrente del esposo, nos ponemos a leer la palabra de Dios enfrente del esposo, enfrente de los hijos, para que se vea un cambio. Pero realmente el que escudriña nuestro corazón sabe si lo estás haciendo por aparentar, por apariencias, y que realmente tu oración no está llegando de una manera genuina. Y aquí nos enseña que la intimidad con Dios será desarrollada en nuestro aposento, en nuestro lugar secreto. Y solo a través de estar con Él en lo íntimo podremos conocer a Dios, desarrollando esta intimidad con Dios. Sí es bueno, la palabra de Dios nos dice que nos congreguemos y que oremos unos por otros. Pero realmente la intimidad que vas a hacer tú con Dios, no vas a esperar a que tu oración llegue hasta el domingo que vas a la iglesia, hasta el martes o jueves que me toca la reunión y entonces esperarme ahí para orar. No, nuestra oración se va a desarrollar en intimidad con Dios, así en nuestra cama, en nuestro cuarto, en un lugar donde nosotros tengamos. Ahí en medio de nuestro dolor es donde se va a desarrollar esta intimidad con Dios. Y bueno, aquí lo primero que dice es que vengamos sin apariencias. Orar por querer esa relación genuina con Dios. Y aquí podemos y vamos a generar una dependencia hacia Dios, donde sabemos que toda necesidad, petición, angustia, la vamos a llevar al Padre, solo con nuestro Padre, sin depender de nadie, sin depender de que alguien más ore por mí, sin depender que sea un tiempo a esperar para orar, ¿no? Como te decía, no voy a esperar a los domingos para poder llegar ahí y orar y que todos me vean que soy una hija de Dios y que yo oro. No, mi oración, donde voy a derramar mi corazón, tiene que ser en lo íntimo, donde solo Dios, donde solo yo y Dios estemos, ¿ok? En segundo lugar, dice en Mateo 6:7, dice su palabra: y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y esto quiere decir que lo que salga de nuestra boca sea algo sincero y no solo repeticiones. Por ejemplo, nos han enseñado que tal oración por tu esposo, tal oración para que se acabe el adulterio, tal oración para que el esposo regrese, casi regrese rendido a tus pies. Y realmente esto no es así. Empezamos a orar por y para nuestra conveniencia. Y esto Dios no lo acepta. De hecho, lo reprueba, ya que dice que nosotros no debemos repetir, ya que nosotros pensamos que por tanta palabrería seremos escuchados, y de verdad no vamos a ser escuchados cuando solo lo hacemos como si fuéramos periquitos por repetir. Así no va a funcionar. Cuando nosotros llegamos a Dios por conveniencia es cuando utilizamos vanas repeticiones, porque empiezo a ver, esta oración para que mi esposo regrese, esta oración para que la mujer extraña lo deje. Y no es algo que nace de nuestro corazón, sino que es por una necesidad y un deseo engañoso de mi carne. Entonces empezamos a través de mis necesidades, empiezo a decirle a Dios,
lo que quiero, lo que deseo y copiamos oraciones pensando que así se cumplirán nuestros deseos. Pero Dios, que todo lo escudriña, sabe bien la intención del corazón y no quiere que nosotros nos volvamos repetidores, como si fueran simples rezos, sino que quiere una verdadera comunicación con nosotros, quiere una verdadera búsqueda de Él, no por conveniencia, sino por amor a nuestro Padre Celestial. Y bueno, además, esto nos muestra la actitud con la que debemos presentarnos. Y vamos a ver 3 puntos que son la actitud que Dios quiere para podernos presentar. Y en Mateo 6:9 dice su palabra: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando nos dice que nosotros le digamos a nuestro Padre, Padre nuestro, nos está pidiendo una actitud de obediencia. Más que nosotros le digamos Padre, Él nos está pidiendo que nosotros vengamos en obediencia, ya que solo los que hacen la voluntad del Padre son llamados hijos de Dios, por lo que se nos pide ser hijos de Dios. ¿Cómo es un hijo de Dios? ¿Cómo podríamos decir sí soy hijo de Dios? Pues un hijo de Dios es alguien que está siendo obediente, dispuesto a obedecer y conocer los mandamientos de Dios para cumplirlos. Además, una persona que se considera hijo de Dios debe ser humilde, o más bien, para ser considerado hijo de Dios, debemos tener humildad y fe, es decir, confianza en nuestro Padre. Entonces, al orar, debemos de saber que la paternidad de Dios, la paternidad celestial, será implantada en nosotros, quitándonos toda situación del mundo, porque si yo sigo con por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros somos hijos es porque tenemos un ADN de nuestro Padre. Asimismo, nosotros en Dios tenemos un ADN espiritual. Y cuando nosotros nos quitamos el ADN del mundo, podemos pasar a ser hijos de Dios. Y así vamos a dejar implantar el ADN que Dios quiere para con nosotros. Pero esto va a ser a través de la obediencia, la fe y la humildad. Son puntos importantes para poder decirle Padre nuestro. Si tú no eres obediente, no eres humilde y no tienes fe, no podrías decirle Padre nuestro. Ahí Dios vería, es una simple repetición. Y entonces ahí es cuando en una enseñanza pasada vimos que hay oraciones que cuando no somos obedientes, dice la palabra de Dios que nuestras oraciones son ¿qué? Abominables delante de Él. Entonces debemos de venir con una actitud de hijo. Y la actitud de hijo es obediente, humilde y con fe. Y bueno, en Mateo 6:9 también nos dice y nos enseña que nosotros le reconocemos la santidad de Dios y así nosotros mostramos reverencia por su grandeza. ¿Y cómo podemos reconocer la grandeza de alguien? ¿Cómo a veces es que como que no tenemos bien el concepto de quién es Dios? Como que queremos tronarle los dedos a Dios y que Dios cumpla mis caprichos. Y como que estoy a la expectativa de que solo Dios me provea de cosas, sin yo proveer, sin yo hacer nada. Y entonces, ¿cómo podemos reconocer y empezar a ver la grandeza de Dios? Solamente vamos a poder tener esta actitud de en verdad reconocer a Dios cuando conocemos sus atributos, los atributos de Dios, y esto lo hacemos a través de su palabra. Y aquí Dios sabe bien cuando nosotros le alabamos por costumbre y por repetición. Y Dios también conoce nuestro corazón cuando le reconocemos desde el corazón. Porque Él ve que le estamos conociendo a través de su palabra. Y Él dice, este hijo mío sí me está buscando, sí está conociendo mis atributos y además me está reconociendo con esos atributos que tiene nuestro Padre. Volvemos a lo mismo. Si yo nada más le digo, Señor, santificado sea tu nombre, pero no le reconozco como es, no le creo,
no lo veo como lo que realmente es Dios, no reconozco su soberanía, pues de nada sirve. Mis oraciones no van a ser aceptadas delante del Padre. Y en Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí buscamos que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, que la voluntad de Dios sea establecida en nuestras vidas. Pero Dios mira, aquí mira qué importante es esto. Dios mira si lo decimos confiados o solo lo decimos por vanas repeticiones, ya que al decirle que se haga la voluntad de Dios es tener contentamiento en la etapa del proceso que estemos viviendo. Si mi esposo ya me dejó, si mi esposo ya puso el divorcio, si mi esposo me rechaza, si mi esposo no me quiere dar pensión, pero yo tengo contentamiento porque sé que Dios cumplirá sus promesas porque le he conocido, entonces Dios va a decir, sí, ella sabe, esta hija mía sabe y está cumpliendo y está esperando mi soberana voluntad, porque tiene contentamiento en Dios. Pero cuando alguien quita la queja, cuando alguien quita la murmuración hacia Dios, cuando alguien confía y no se desanima y prosigue, con nuestra actitud le estamos diciendo al Señor que se haga la voluntad de Dios y dejo que se instaure esa voluntad de Dios en mi vida. Y entonces cuando quito la queja, la murmuración, el enojo, el fastidio y digo, sí, le creo a Dios y estoy contenta en esta parte del proceso donde me está purificando, entonces Dios dice, sí, ella conoce mi voluntad. Pero si nos estamos quejando, Dios dice, ¿cómo dice que se haga mi voluntad si solamente se la pasa en queja? Entonces aquí es bien importante el cómo le decimos a Dios, sí, que sea su voluntad. Y ahora se lo vamos a decir de corazón, porque muchas veces le decimos, sí, que sea su voluntad, que sea lo que Dios diga, pero yo sigo desobediente, yo sigo soberbia, yo sigo irritada, yo sigo en enojo con mi pareja. Entonces no estamos aceptando la voluntad de Dios y volvemos a lo mismo, estamos haciendo vanas repeticiones. Y bueno, resumiendo, Dios mira estas tres actitudes para poder escuchar nuestras oraciones. Y Jesús nos estaba enseñando, más que pedirle, nos estaba enseñando la actitud de nuestro corazón. Y entonces Jesús nos está diciendo, debe ser obediente como hija de Dios, respetuosa y con reverencia hacia tu Dios, por los atributos que conoces de tu Dios, y tienes que venir en humildad para dejarte guiar y para que la voluntad de Dios se establezca en tu vida. Y bueno, ahora sí, ya nos dice cómo pedir. Luego de que nos dice cómo vengamos a Dios, nos dice cómo pedir. Y en Mateo 6:11 nos dice su palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en esta parte pedimos la provisión de nuestras necesidades, porque Dios sabe que tenemos necesidades, pero aquí no nada más le decimos, Señor, dame de comer, dame de vestir, dame un trabajo, sino que es la dependencia que nosotros generamos hacia Dios, en donde si yo necesito alguna situación, ya, por ejemplo, ¿no? Mi esposo se ha ido y él no me ha dado pensión, pero yo ya no confío en la voluntad de mi esposo, sino que confío que la provisión va a venir de Dios, porque dice que Dios hasta a las aves les da su alimento, ¿cuánto más nos dará a nosotros? También dice que si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial, el Creador, Rey del Universo, nos va a poder proveer de lo que necesitamos en esta tierra. Pero no nos está enseñando Jesús aquí que le pidamos cosas, nos está enseñando que dependemos de Él, que sabemos de dónde viene la provisión, que yo ya no confío en que, ay no, es que yo como estudié,
tengo un buen trabajo y mi confianza está en que yo estudié y que por eso tengo una buena posición y que por eso tengo un buen trabajo. No, aquí nos está diciendo que nosotros vamos a pedirle la provisión de Él y que sabemos que el alimento, la provisión y todo lo que tenemos es recibido de su mano. Entonces aquí por eso es que nos pide entrar con humildad, porque vamos a reconocer quién es el autor de nuestra vida, quién es el que permite que uno solo de nuestros cabellos no se caiga. Aquí vemos esa dependencia hacia Dios. Esto va más allá de decirle, dame el pan de cada día, sino el que te reconozco como mi proveedor. Y entonces dejamos de idolatrar al esposo, al trabajo, a mí misma, sino que empiezo a poner mi dependencia en donde en verdad la debo de poner. Esta enseñanza es por eso, ¿no? Va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. A veces pensamos que es así dame el pan, Señor, dame la comida que necesito comerme hoy porque si no me pongo de malas. No, sino que es, Señor, yo confío en que tú eres mi proveedor y que desde ahora en adelante por ti tú tienes el control de cada uno de mis cabellos. Entonces ese es el significado de pedir por la provisión a nuestro Dios. Aquí hay algo que nos pasa mucho en este proceso. Cuando los esposos se van, muchos de los esposos dejan de dar la provisión que es, y entonces vemos una gran desesperación en donde si a los 5 minutos el esposo no manda el depósito, ahora con las transferencias, que si no llega la transferencia, yo ya estoy enojada y ya estoy a 3 minutos de exigirle y casi de irle a poner la pensión. Y de que si en este momento no cae el depósito, va a ver cómo le va a ir y me voy a hacer justicia por mi propia cuenta. Y ahora sí le voy a meter la pensión al doble y al triple con toda la justicia de por medio. No, aquí nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Nosotros debemos de saber, aquí Jesús nos está enseñando que a través de la paciencia, primero nos está enseñando paciencia y luego nos está diciendo que seamos dependientes, que creemos esa dependencia, pero no hacia el esposo, sino hacia Jesús, hacia nuestro Padre, que es el dador de vida. ¿Cuánto más no nos va a proveer Él? A veces retiene y muchas de las ocasiones el esposo ni es que no te quiera traer la provisión, es porque el Señor está reteniendo a ese faraón para poder probar tu corazón. Y Dios ya conoce lo que hay, más bien es para que nos deje ver qué hay en el nuestro. O sea, que nosotros digamos, ay, sí, o sea, el Señor es quien me va a proveer, pero yo quiero que a fuerzas la provisión venga de mi esposo, yo quiero que Él se haga responsable. Y en esta oración nos está diciendo, depende de mí, tú debes depender de mí. La provisión puede que yo te la mande a través de tu esposo, pero viene a través de mi voluntad, viene a través de cómo yo quiero llevar esa provisión a tu vida. Y bueno, Otra parte muy importante es que nos dice la palabra de Dios, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí nosotros pedimos por ese perdón continuo que debemos de dar. Es decir, que pedimos para que Dios nos ayude a mantenernos en obediencia a nuestro Dios, con un corazón humilde. Aquí le estamos diciendo de continuo, Señor, ayúdame a ser humilde continuamente. Ayúdame a obedecer tu palabra, que no se me olvide tu mandamiento de perdonar. Y también pedimos por la protección de nuestras vidas, reconociendo su poder en nuestras vidas. Cuando le decimos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí nosotros le estamos pidiendo la protección de nuestra alma, que sea guardada nuestra alma de pecar continuamente, donde nosotros le decimos, ayúdanos, somos humanos, pero queremos estar tomados de tu mano. Y bueno, aquí nos dejamos a través de esta oración,
Jesús nos enseña que podemos dejarnos caer en la voluntad absoluta de nuestro Dios, y a través de la oración es que se cumple este pasaje tan hermoso del Padre Nuestro en nuestra vida. Y también se cumple este otro pasaje que está en Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. A través de deleitarnos en su oración, comunión con Dios, Dios podrá establecer su reino en nuestra vida y con ello la restauración de tu vida y familia. Y por si teníamos dudas, ¿qué es deleitarnos? Deleitarnos, ya lo vimos, es tener una identidad de hijos, y esa identidad de hijos es a través de la obediencia, la fe y la humildad. Cuando desarrollamos estas tres, nos estamos deleitando en nuestro Padre Celestial. Cuando reconocemos y conocemos su grandeza, cuando podemos conocerle a Él cómo es Dios, cuando conocemos sus atributos, entonces estoy deleitándome en su grandeza y en su poder. Y por último, cuando acepto su voluntad, cuando dejo que su voluntad, cuando confío que su voluntad es más grande que la mía, que aunque yo hoy con estos ojos terrenales vea un desastre, vea que hay un marido, hay un esposo que no quiere regresar y que además está muy lejos de mí, que a pesar de eso hay una voluntad de Dios para nuestras vidas y que su reino se va a establecer, su voluntad la voy a dejar establecer a través de mi obediencia. Entonces así es como puedo deleitarme en su palabra. Y entonces esta palabra va más allá de un simple rezo, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y si nos podemos estudiar más y más, vamos a ver que esto tiene un trasfondo muy, muy hermoso y poderoso para nuestras vidas. Entonces hay que poner esas actitudes que nos invita Jesús para poder llegar a oración con nuestro Dios, para poder establecer esa intimidad con nuestro Dios y ese deleite en el Señor se pueda cumplir en nuestra vida. Y bueno, vamos a despedirnos con la oración, con esta oración. Y pues nos vamos a despedir justamente con esta oración. Y le vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Ahora sé cuál es tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, reconociendo que tuya es la provisión. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir estudiando las oraciones que se nos muestran en la palabra de Dios, los modelos de oración que están en la palabra de Dios. Muchas gracias y bendiciones.